Good afternoon, guys. Son las 12:04. Buenas tardes, pequeños padres de familia. Mil disculpas por el inconveniente. Recién estoy pudiendo grabar el video, ¿ya? Entonces, pido la disculpa al caso y ya expliqué los motivos. Bueno, sin mayor preámbulo vamos a avanzar porque tengo miedo que la conexión se vaya nuevamente. Ya esperemos que todo salga bien. Bueno, hijos, a ver. ¿De qué se trata nuestro tema de hoy? Acercándose ya o próximo a la fecha del examen, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un repaso sobre los temas principales que vimos este bimestre, el cual se trataba de que, vamos a ver, todos atentos por favor, vimos sobre problemas de salud. Yo les había mencionado anteriormente cuando tocamos el tema qué diferencia existía entre un health problem y un sick. Un health problem, si bien es fastidioso para nuestra salud, nuestro cuerpo, nuestro organismo, también indica que no todo es tan complicado, tan doloroso, tan prolongado, a diferencia de un sick, que es una enfermedad. Cuando hablamos de una enfermedad, ya estamos hablando pues de una enfermedad el cual lleva un tiempo prolongado, el cual que es doloroso, inclusive nos puede llevar a la muerte. Esa es la diferencia. Pero hoy vamos a recordar nuevamente cuáles eran esos health problems. Recuerden este cuadrito. En este cuadrito vamos a encontrar todos los health problems, o los principales, ¿ya? Y tenemos aquí en la parte izquierda tenemos en inglés y en la derecha tenemos al español. Recordamos, tenemos headache, dolor de cabeza, toothache, que era dolor de muela, eso también se acuerdan que tenía que corregir, sore throat, dolor de garganta, cold, resfrío, stomachache, dolor de estómago, earache, dolor de oído, backache, dolor de espalda, a broken leg, una pierna rota, a broken arm, un brazo roto, fever, fiebre. Repito, Miss, ¿por qué hay dos fiebre? No entiendo. Vuelvo a repetir. Este toothache es dolor de muela. Fever es fiebre. En este cuadrito dice nota. La palabra H, tú lo vas a encontrar en varios problemas de salud, ojo, en el headache, toothache, stomachache, earache, backache. Este H me está indicando dolor de tal parte de mi cuerpo, pero no en todos. Por ejemplo, dolor de muela, dolor de garganta no dice, no termina en H, tiene otro contexto. Por eso digo, solo en algunas partes usamos la terminación H, ¿ok? Vamos a la siguiente página. A ver, formamos ya oraciones para indicar estos problemas de salud. ¿Cuáles son? Usamos el verbo have, has para indicar algún tipo de dolencia. ¿Ya? A ver, ¿qué diferencia hay? ¿Cuándo se usa ese have, has? Para empezar, debemos saber que have y has es el verbo tener. Sin embargo, cada uno de estos se usa en diferentes contextos de los pronombres. Por ejemplo, el verbo have lo usamos con el pronombre I, you, we, they. Repito, I, you, we, they lo uso con have. ¿Ok? Y los pronombres en tercera persona, por si recuerdan, los pronombres en tercera persona son he, él, she, ella, it, eso o esto, lo vamos a usar con el verbo has. Miss, yo me complico. Recuerden
que tenemos I, you, we, they, he, she, it como los pronombres comunes. Si tú lo ves muy complicado, lo más fácil es esto. Pronombres en tercera persona, he, she, it, lo uso con has. Y todos los demás pronombres lo voy a usar con have. ¿Ok? Entonces, vista esta diferencia, ya es mucho más fácil poder formar nuestras oraciones. ¿Cómo lo voy a formar? Recuerden que estamos en Grammar y en Grammar se necesitan sí o sí una fórmula para poder trabajarla de una forma más que rápida, sencilla, fácil para ustedes. ¿Ya? ¿Cómo se forman? El pronombre o sujeto o have o has y en el complemento vas a encontrar un help problem. ¿Cuáles eran los help problems? ¿Cuáles eran? Estos. ¿Ya? Es lo que tú vas a encontrar como complemento para estas oraciones. Number 1. Víctor, mira, yo me guío por mi fórmula. Víctor has a headache. ¿Y por qué estoy usando has? Sí, pero ¿por qué? Si aquí no dice he. Ya les dije. Estos son los pronombres comunes. Y si tú encuentras un pronombre propio como el caso de Víctor, tú tienes que saber interpretarlo, identificar al pronombre común. Víctor es he. He has. Listo, chicos. Víctor has a headache. Víctor tiene dolor de cabeza. Vamos a la segunda. I, clarísimo, mis, aquí está todo. I have a broken leg. Un problema de salud, broken leg, ¿se acuerdan? Yes. Yo tengo una pierna rota. Siguiente ejemplo. My friends, ¿qué pasó? My friends have o has? Have. ¿Por qué have? Porque cuando hablo de my friends, estoy hablando de they, de ellos. ¿Ok? Entonces, my friends have a fever. Mis amigos tienen fiebre. Vamos a la siguiente. One moment, please. Muy bien, continuamos con la siguiente parte. Usamos el verbo hurt para indicar si alguna parte del cuerpo nos duele, siempre y cuando este esté en forma plural. Observe, My hands hurt. My hands hurt. My eyes hurt. My legs hurt. ¿Se dieron cuenta que estoy hablando, dice, de alguna parte del cuerpo? Siempre y cuando estén en plural, voy a usar hurt. ¿Qué significa hurt? El verbo doler. Primero va el pronombre y luego el verbo. Siempre y cuando estén en forma plural. My legs hurt. My hands hurt. My eyes hurt. Listo. Diferente es el caso del verbo hurts. Es igual, miren, hurt y hurts igual significa doler, ¿ya? Sin embargo, el hurts lo usamos para indicar si alguna parte del cuerpo nos duele, siempre y cuando estén en forma singular. Ejemplo, observe aquí. My stomach hurts. My stomach hurts. Ya, a ver aquí. El otro era my head hurts. My head hurts. Ya, entonces vuelvo a repetir por última vez. Hurt y hurts igual me indica el verbo doler, pero la diferencia es que hurts lo voy a usar ¿con qué? Con
partes del cuerpo en forma plural. Y hearts lo uso con partes del cuerpo en forma singular. Vamos a la forma de preguntas. Preguntando qué es lo que tú tienes. Dice, usamos do y das para realizar preguntas simples. Es decir, preguntas en el cual yo voy a obtener una respuesta afirmativa y o negativa. ¿Cómo se forman estas preguntas? Usamos, como es una pregunta simple, usamos los auxiliares do o das, más el pronombre o, conocido también como sujeto, el verbo have y el complemento. Una vez más, en el complemento, lo que tú vas a colocar o poner es un help problem. Do, does, pronombre, have y el complemento más el question mark. ¿Ok? Pero antes, yo tengo que saber cuándo uso do, cuándo uso does. Miren, con do voy a usar estos pronombres. I, you, we y they. Con does voy a usar he, she, it. ¿Listo? Estos pronombres se usan con estos auxiliares, do y con does. Vuelvo a repetir una vez más. Miss, pero yo me confundo porque son varios pronombres. Facilito. Si vas a preguntar, vas a usar does con he, she, it. Si no encuentres ni he, ni she, ni it en la pregunta, entonces vas a usar do. ¿Ya? Así de fácil, para identificar más rápido. Vamos a formar la primera pregunta tomando de referencia nuestra fórmula. Do you have an earache? ¿Se cumplió? Yes. Do auxiliar, you el pronombre, have el verbo have, complement el help problem, el problema de salud. Pregunta, ¿por qué estoy usando do? Porque me dice bien claro esta regla. Cuando uso you, el auxiliar va a ser do. Entonces, do you have an earache? ¿Se cumple mi fórmula? Yes. ¿Y cómo voy a responder? Vamos aquí. Toda pregunta simple tiene una respuesta o afirmativa o negativa. Yes, I do. No, I don't. Pregunta, ¿de dónde salió ese yes, I do? Miren, recuerden que uno pregunta y otro responde. Entonces, do you have an earache? El otro dice, yes, I do. No, I don't. Yes, coma, ¿de dónde salió ese I? Miss, pero si aquí dice you, ¿por qué en mi respuesta está el I? Porque te estoy preguntando a ti. Tú dices, o yo te digo a ti, tú, tienes dolor de oído? Y tú me vas a responder, me dices, yes, yo tengo. ¿Verdad? Entonces, por eso es que es you y es I. ¿De dónde salió el do? De la misma pregunta, el auxiliar. Vamos a la forma negativa. No, coma, sigo usando el mismo auxiliar, el mismo pronombre porque me está preguntando a mí. I, no, yo, no, ¿ya? ¿De dónde salió ese don't? Del do, de este do de la pregunta, más el not. No, I don't. Yes, I do. No, I don't. ¿Ok? Vamos aquí. Segunda pregunta. Does your father have a stomachache? Respuesta afirmativa. Miren, ¿por qué, antes de responder, ¿por qué puse does your father? ¿Por qué no do? Porque cuando hablo de your father, estoy hablando de quién? De él. Does he, does your father? Does your father have a stomachache? El auxiliar do o does, el pronombre, el verbo have y el complemento. En la forma de respuesta afirmativa sería yes, el pronombre común.
¿Quién es el pronombre común en la pregunta? Cuando hablo de your father, aquí dije que era he. Yes, he, y usamos el mismo auxiliar de la pregunta. Yes, he, repito, ¿de dónde salió ese he? Del your father. Yo no voy a poner mi respuesta. Yes, your father. No, yo pongo el pronombre común. Y para ello, antes tengo que identificar. Si yo hablo de your father, estoy hablando de he. Does your father have a stomach? Yes, he does. ¿De dónde salió el does? Repito, ¿de dónde? De la pregunta. En la forma negativa, no coma, he doesn't. ¿De dónde salió el doesn't? De la misma pregunta, el auxiliar, más la forma negativa. Al unirlo, ¿cómo queda? Doesn't. Tercera pregunta. Do my friends have a headache? El auxiliar, el pronombre, el verbo have y el complemento que está un problema de salud. Yes, coma. ¿De dónde salió el date? El day. De my friends. Cuando yo hablo de my friends, estoy hablando de quién? De they, de ellos. ¿De dónde sale el auxiliar? De la misma pregunta. Do. No, se repite el pronombre y don't. Repito, ¿de dónde salió el don't? De do más la forma negativa. Don't. Vamos al cuarto. ¿Cómo sería? ¿Qué le falta? A ver, en esos puntos suspensivos para empezar. ¿Cómo sería? El auxiliar, do o does. ¿Cuál será ese auxiliar? Does, very good. ¿Y por qué does? Porque cuando yo hablo de your mother, estoy hablando de she, de ella. Entonces sería, does your mother have a flu? ¿Se cumple mi fórmula? Yes. Does es el auxiliar, your mother el pronombre, have el verbo y a flu es un health problem. Respondo, yes, she, porque estoy hablando de ella, es el pronombre común she y el auxiliar se repite de la pregunta. Yes, she does. En la forma negativa sería no, she doesn't. ¿Ok? Vamos a la última, quinta. Pedro y Luis have a broken leg. Pedro y Luis tienen una pierna rota. ¿Qué le falta aquí? El auxiliar. Do o does. Do, very good. ¿Y por qué do? Porque cuando hablo de Luis en Pedro, estoy hablando de they. So, I have to use do. Do Pedro and Luis have broken leg? Respondo. Yes, they do. Yes, they do. En la forma negativa voy a tener no, they don't. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí llegamos con esta parte y vamos a otra parte más, a otro repaso más, a otro tema más. A ver, y como seguimos hablando de los health problems, de los problemas de salud, vamos a usar otro contexto para mencionar esos problemas, pero ya no como un problema, sino también como una recomendación, ya algo positivo, ¿no? Usamos should, shouldn't. Debo o no debo. Debes, no debes. ¿Ya? ¿Cuándo usamos este? Lo usamos para brindar algún tipo de recomendación o llamados conocidos también como consejos. Recomendaciones y o consejos. Para eso usamos. ¿Cuáles son algunas de esas recomendaciones? Afirmativos y o negativos. Drink hot drinks. Eat sweets. Take a pill. Eat junk food. Go to the doctor. Cold drinks. Take a nap o take a rest. Go to the dentist. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí algunas recomendaciones. Uy, las recomendaciones son, muchísimas. Pero yo escogí algunas de las principales, las más comunes para que para usted no se les complique tanto. ¿Ya? Miren. Drink hot drinks, beber bebidas calientes. Take a pill, tomar una pastilla. Go to the doctor, ir al doctor. Take a nap,
de tomar un descanso. Take a rest, tomar reposo. Go to the dentist, ir al dentista. Eat sweets, comer caramelos. Eat junk food, comer comida chatarra. Cold drinks, beber bebidas heladas. Drink, miren, es así. Drink cold drinks. ¿Ok? ¿Cómo se forma? Ya tenemos algunas recomendaciones. Antes de dar la recomendación o ver la fórmula de estas oraciones, vamos a observar atentamente que cuando brindamos estas recomendaciones, si te diste cuenta, cada una de ellas empiezan ¿con qué? Con un verbo. Drink, take, go, eat y drink too. ¿Ya? Todas ellas empiezan con un verbo o una acción. ¿Cómo formamos estas oraciones? Quiero que observes aquí. Facilísima, Miss. El pronombre sujeto, should o shouldn't, el verbo y el complemento. ¿Ya? Entonces tenemos ya nuestra fórmula y vamos a la primera situación. I have a cold. Yo tengo un resfrío. ¿Ya? Yo tengo un resfrío. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú aquí? Tú vas a brindar recomendaciones. O en forma afirmativa o en su forma negativa también. ¿Ok? Vamos aquí. Miren, yo había preparado, ¿recuerdan? Que yo había preparado dos recomendaciones, usando una forma afirmativa y negativa también. ¿Por qué no? ¿No? De acuerdo al contexto de lo que yo estoy indicando. Yo, I have a cold. I have a cold. Tengo un resfrío, ¿ya? ¿Qué debes hacer? You should drink a hot tea. Miren, you should, you, pronombre, should es el auxiliar de recomendación, drink es el verbo y el complemento es a hot tea. ¿Ya? En la forma negativa, you shouldn't eat ice cream. You es el pronombre, shouldn't es el auxiliar negativo, eat es el verbo y ice cream es el complemento. ¿Ok? Entonces, I have a cold. You should drink a hot tea. You shouldn't eat ice cream. Tengo un resfrío, entonces tú debes beber té caliente y no comer helados. ¿Ok? Esa es la recomendación. Vamos a otros ejemplos más. I have a toothache. Tengo un dolor de muela. Recomendación. You should go to the dentist. Pronombre, el auxiliar, el verbo y el complemento. ¿Ok? I have a flu. I have a flu. Tengo gripe. You should take a rest. Pronombre, auxiliar, verbo y complemento. Vamos a hablar, ya no con problemas de salud, sino con X cosas. Diferentes situaciones para brindar recomendaciones. En general, tenemos aquí uno. You should study hard. You should study hard. Tú debes estudiar mucho. I should do your homework. Dice, yo debo hacer my homework aquí, ¿no? I should do my homework. Yo debo hacer mi tarea. En la forma negativa, Marco shouldn't eat sweets. Marco no debe comer caramelos. Number 2, my friends shouldn't talk during the class. Mis amigos no deben hablar durante la clase. Entonces, hijos, hasta aquí llegamos con nuestro repaso, ya de los temas principales que vimos, ya. Espero que les sirva muchísimo, porque son preguntas que van a venir en el CIMAP y también en el examen. Eso sería todo, chicos. Me despido. Creo que he aguantado mi video. Estoy feliz. So happy today, ¿no? Lleguen. Nos vemos, hijitos. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Goodbye. Take care a lot. Kisses.